porque yo no fui una niña, aunque dije que mi mamá me comparaba con otro, pero yo no fui una niña maltratada ni por mi papá ni por mi mamá. Es decir, yo viví una vida bien como niña, lo único que sí mi mamá me comparaba con otros niños para que yo avanzara. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Gracias, familia hermosa, por estar aquí con nosotros, por ser parte de esta gran visión de bendecir multitudes de vidas. Yo sé que mucha gente van a ser transformadas con la palabra que el Señor nos entregue a través de nuestra amada Audrey. Y yo sé que ya algunos la conocen, para los que no, me gustaría que ya ella se presente de manera formal. Dios te bendiga. Amén, princesa. Mi nombre es Audrey Tejeda. Por la gracia del Señor, pues pertenezco a la Iglesia Prado de Cristo. Mi pastora amada, Manuela Montero. Amén. Audrey, hoy tenemos un tema bien interesante que yo sé que va a bendecir a las vidas, porque ya el hecho de compartir, interactuar pequeños detalles, yo sé que la palabra de Dios siempre es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y va a penetrar nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestra alma, todas nuestras estructuras. Yo creo que a través de este tema tenemos el reto de desaprender y aprender revelaciones entregadas por el mismo Espíritu Santo. Y nada, este escenario del Espíritu Santo a través de tu persona. Sí, amén. El tema que vamos a tratar hoy es cómo opera el hombre fuerte. Muchas veces hemos leído las escrituras del hombre fuerte, y me llama mucho a la atención precisamente en el libro de Lucas 11, del 20 al 22, cuando dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Wow. Gloria a Dios. Tremendo. Quiero hablar acerca de esta situación del hombre fuerte, ya que muchas personas están siendo azotadas por este personaje que nosotros en las iglesias mayormente cuando entramos en guerra espiritual y estamos orando, decimos: atamos el hombre fuerte, pero el hombre fuerte realmente es un pensamiento. No es, el hombre fuerte no es un principado. Muchas veces lo hemos tenido como un principado que está operando en una región o en un lugar específico. Incluso lo hemos tenido hasta como el mismo Satanás. Ajá, muchas personas entienden que es el mismo Satanás o el hombre más fuerte que es Satanás. Pero hoy vamos a tener un cierto conocimiento acerca de este hombre fuerte, y quiero poner como fundamento algunos versos bíblicos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vemos cuando un pensamiento está en tu cabeza, te hace una estructura, pues te trae una fortaleza. Y es aquí donde habita el hombre fuerte, con pensamientos que pueden atar tu mente, y son pensamientos incluso, como nosotros le decimos, juicio maestro, que te llevan a ser rotativo con lo que tú haces, y tú siempre caes en el mismo error, y tú dices: pero yo no avanzo, porque tu vida, tú sientes que es en torno a un giro, y vuelves y caes en el mismo sitio, porque no se ha roto esa fortaleza. En una ocasión, mientras yo oraba por un matrimonio, el Señor me llevó rápidamente a una fortaleza, y yo vi de un lado muchos hombres, tenían miedo, estaban delgaditos y temblaban, y del otro lado había un grupo de mujeres, y las mujeres lloraban por sus maridos, y había un hombre fuerte que caminaba de aquí para allá y de allá para acá. Era como el que custodiaba el lugar.
Yo le pregunto al Señor qué simboliza eso, porque no entendí en el momento. Cuando me voy a las escrituras del hombre fuerte, entonces entendí en ese momento que hay matrimonios que están siendo custodiados, divididos por el hombre fuerte, que es la estructura mental. Y esas personas estaban en un cautiverio, estaban como en un calabozo. Y cuando, antes de finalizar, antes de salir del sueño donde estaba, cuando el hombre fuerte está custodiando de aquí para allá y de allá para acá, yo veo que aparece uno más fuerte que él y le da por la pierna y lo tumba. Y cuando cae, entonces lo ata de pie y mano. Le tiró las manos para atrás y la ató. Y ahí las mujeres pasaron a saludar a sus maridos y se rompió lo que había en medio. Entonces ahí es cuando el Señor me trae a colación la lectura del hombre fuerte y pude entender cómo las personas son a veces atemorizadas por pensamientos que no te dejan acercarte. Y esos matrimonios estaban teniendo problemas porque había una situación mental dentro de su hogar. Entonces, por eso es que Cristo, cuando viene a la vida de un hombre, viene a romper fortalezas mentales precisamente. Otra de las cosas que el Señor nos entrega es que Él dice, las armas de tu milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortaleza. Entonces, cuando el Señor empieza a entregarme herramientas en el mundo espiritual, es para que yo desbarate lo que hay en mi pensamiento. Y eso es lo que me va a dimensionar en el Señor. Una de las cosas que habla cuando Jesús está hablando en esta enseñanza del hombre fuerte, y es que Él liberta a un muchacho. El muchacho estaba ciego y estaba mudo. Y si estaba mudo, por ende también estaba sordo, aunque nada más especifica que Él lo liberta de la ceguera. Si tú te das cuenta, cuando hay un juicio maestro en la mente de una persona, la gente tiene los 5 sentidos atados. No hay situación que tú la entiendas porque tu mente está entenebrecida. Y por más que Dios te quiera revelar y te quiera mostrar, tú no logras entender lo que Dios te está diciendo o lo que tú debes de hacer porque tu mente, tus 5 sentidos están entenebrecidos. Entonces el hombre fuerte viene precisamente a hacer una fortaleza en todos tus sentidos espirituales. Entonces podemos decir que un hombre fuerte viene siendo una idea, una línea de pensamiento, un estilo de vida, puede ser una cultura, una creencia, puede ser también un patrón de conducta, tanto en la familia como en un pueblo, pero patrón de conducta. Entonces, otra de las cosas con relación al hombre fuerte es que el hombre fuerte también, como decíamos, que es el juicio maestro, y el castillo o el calabozo donde la persona está encerrada es en su propia mente. Sí, perdona que te interrumpa, Audrey. Sabes, ahora escuchándote hablar de los patrones de conducta, hay personas que dicen, bueno, yo pienso así y esta es mi manera de ser, sin saber que en ciertas medidas eso se convierte en sus propias cadenas y la están fortaleciendo. Porque escuchaba a una pastora decir que hay personas que son amantes de sus cadenas. Y volvemos con el compromiso de la libertad. ¿Cuántas personas aparentemente están conscientes de que necesitan ceder en una área, pero no son libres porque no están comprometidos con ser libres? Dios se le revela, pero hay ciertos compromisos que tenemos que tener para operar en libertad. Entonces, si nosotros decidimos avanzar en pos de la libertad, yo sé que hay muchos argumentos. Lo primero que el Señor comienza a trabajar cuando empieza ya para darle, porque quizás muchas personas se están preguntando, lo que está diciendo esta mujer, ¿en qué parte de la Biblia está? Muchos, podemos ver que todos los milagros de Jesús, antes de ser manifestado, el Señor le habla a la conciencia de la persona.
le dice quiere. O sea, cada quien tiene que estar consciente de sus cadenas para ser libres de ella. Y más adelante esto lo ha corroborado muchos escritores, lo ha corroborado la ciencia, de que si no reconocemos que estamos en una condición de enfermedad, no podemos recibir, y incluso el cuerpo no asimila el tratamiento. Por eso que en la etapa de la adaptación, que así lo llaman algunos profesionales de la salud mental, diciendo que los matrimonios se desintegran específicamente en esa etapa de la adaptación. Y yo ahí le añadiría esta parte de identificar cómo entran hombres fuertes, estructuras mentales de nuestras costumbres, de nuestra crianza, de nuestras culturas, porque no estamos dispuestos a cederla. Amén, así mismo es. Acuérdate que la Biblia dice en el libro de Romanos que no nos conformemos. Dice, no te conformes a este siglo, no te conformes al sistema de este mundo. Transforma tu mente, transformaos. Entonces, cuando nosotros venimos a renovar el entendimiento, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, debe de haber una renovación, porque el centro de todo matrimonio, de toda la vida del hombre, debe de ser Jesús. Entonces, cuando nosotros le cedemos la voluntad nuestra a Dios, las cosas empiezan a operar de manera diferente. Óyelo como lo dice en el libro de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a entender cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, empiezan a romperse esas estructuras mentales. Algunos de los pensamientos maestros que pude observar, que por años también me azotaron, son, por ejemplo, está la superioridad. Cuando una persona se siente superior a otra, ese es un juicio maestro, un pensamiento que no te deja incluso ser libre. Está también la mediocridad, puede ser un juicio maestro, un pensamiento que ate a una persona que se sienta demasiado mediocre ante la sociedad o ante otras personas. También está la baja autoestima, que va un poquito ligado a ese sentido de la mediocridad, pero también está la contra, que es la autoestima. Y la Biblia te dice, por ejemplo, ninguno tenga más autoestima de la que pueda tener. Y como vemos, cuando hay personas que se sienten superior a otro, pues empezamos a mirarla por encima de los hombros, como decimos. Está el egocentrismo, que son las personas que se aman ella misma propiamente. Está la ansiedad, pero también está la arrogancia. Todo eso son pensamientos maestros de personas que se creen una cosa, pero que realmente ni siquiera lo son. Pero su estructura mental lo ha llevado a caminar bajo ese juicio que tienen en su cabeza. Están los pensamientos de error, que por ende, todo el que piensa fuera de lo que es la palabra del Señor tiene pensamiento de error, porque Pablo te lo dice de esta forma. Piensa en todo lo que es verdadero, en lo justo, en lo amable, en lo honesto, en lo que tiene virtud. En eso piensa. Y el proverbio te dice, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, cuando tú ves una persona arrogante, ya tú sabes que esa es una persona que está vacía. Ahí no hay mucha cosa que buscar. Ahí está el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor se creyó la gran cosa y que el Señor le quitó la razón, y cuando él cae por tierra duró un tiempo sin razonamiento, porque eso es lo que el hombre fuerte viene a hacer. Dije ahorita que le tocaba los 5 sentidos. Nabucodonosor perdió toda la razón. Y el hombre que anda sin Dios y que se deja dominar por el hombre fuerte, pues no tiene los sentidos ejercitados. Otra de las cosas que entra también con esto del hombre fuerte está el afán, la ansiedad, y está también la rebeldía. Todas esas son cosas que pueden operar en la mente. Hay un sinnúmero. Cada quien puede pues preguntarle al Señor qué está operando, porque cuando tú le preguntas a Dios, Él empieza a revelarte las cosas que deben de cambiar en tu vida. Así es.
Otra de las cosas es entonces cómo golpear al hombre fuerte, porque a veces decimos cómo lo hago, cómo yo cambio. Exactamente. Identifiqué el problema, Ajá. pero ahora cómo tengo la solución. ¿Cómo tengo la Es solución? una buena pregunta, ¿cómo golpear al hombre fuerte? Porque a diario recibimos sin número de pensamientos, a diario. Y se cree que, según la ciencia, el mayor porcentaje de esos pensamientos son negativos. Y dice la palabra de Dios que conforme a lo que piensa el hombre, así van a ser sus pasos, van a ser direccionados conforme a lo que piensa. Por eso tan importante nosotros conocer esta parte, porque nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Y a veces, si tenemos la derrota aquí en nuestra mente, ya no tenemos que buscar más nada, porque así vamos a caminar como derrotados. Exactamente, y eso es lo que quiere hacer el enemigo, que la persona se sienta derrotada. Por ejemplo, a mí me pasó un caso desde niña. Mi mamá me decía que la amo mucho y gracias a Dios fui libertada de todo eso. Pero yo recuerdo que a los 10 años yo era un poquito lenta. Yo era lenta. Y mi mamá se disgustaba por eso, porque yo era muy lenta. Pero yo era muy soñadora. Yo iba a arreglar algo y la mente se me iba. Y a ella le molestaba eso. Y ella empezaba a burlarse de mí. Yo lo sentía como una burla. Ella dice que ella lo hacía de una forma para que yo avanzara, pero realmente los niños, cuando usted lo compara con un adulto o lo compara con un vecino, con el hermanito, con otro hermano, el niño se siente agredido. Herido. Y eso me pasó a mí. Y eso me frustró la niñez completa. Desde ahí, yo recuerdo que ese día era mi cumpleaños, era el número 10. Pero desde ahí a mí me cambió la vida para siempre, porque yo no volví a ser la misma persona. Entonces entré en un estado de amargura, entré en un estado de depresión, entré en un estado donde yo entendía que nada de lo que yo hacía era bien. Y mi autoestima bajó al suelo. Siempre fui una niña como escondida, porque yo sentía que nada de lo que yo hacía pues caía bien, porque ella me corregía mucho. Ya después que crecí, pues sí entendí que lo que ella hacía era para ayudarme, pero fue el mismo Dios que tuvo que romper todo eso. No fue de que yo la perdoné y que todo, no, eso fue perdón tras perdón y el Señor trayendo a colación, revelación, mucho lloro, mucho llanto, y el Señor haciendo la obra sobre mi vida para que yo fuera libertada por completo de esa estructura mental que yo me creía que esa no era mi mamá, porque yo me sentía que me maltrataba mucho. Entonces, si tú te das cuenta, muchos adolescentes caen en esa misma depresión porque no se sienten amados y empiezan a hacer estructuras mentales y hacer juicios en su cabeza de algo que le dijo su papá o un vecino o un amigo, y ellos se lo creyeron. Por eso te decía ahorita, ¿cómo yo golpeo el hombre fuerte? La única forma de yo golpear al hombre fuerte es con la verdad de Dios. Lo que dice mi Padre de mí, ¿qué fue lo que Dios dijo sobre mí? Y cuando yo empecé a entender lo que Dios había dicho de mí, los valores que estaban destruidos dentro de mí, entonces empezaron a ser resalcidos, porque yo no entendía ni siquiera lo que era un valor. Yo entendía que la gente me apreciaba o que yo valía por una marca, por una ropa cara, por un buen carro. Y cuando Dios te hace cambiar toda esa estructura mental, entonces tú eres transformado. Sí. Porque todo esto es perecedero, pero lo que Dios ha edificado dentro de ti, eso es lo único verdadero. Así es, tremendo, tremendo. Renovar nuestro entendimiento de día en día, porque hay situaciones que vivimos. Tú mencionaste una situación en la niñez, pero quizás hay personas que ya tuvieron una niñez frustrada y lo han extrapolado todo eso. O sea, están trayendo su pasado a su presente y descomponiendo su futuro, dañando su futuro por una estructura, por un pensamiento, por un hombre fuerte que se ha posicionado en sus pensamientos. En sus pensamientos. Sí, otra de las cosas, cómo yo puedo golpear, y es conociendo la verdad. La verdad es lo único que te va a hacer libre.
Cuando tú conoces la verdad de Dios sobre ti, lo que Él ha dicho, quién tú eres para Él, entonces tú empiezas a cambiar estructura. Y la voluntad del Señor, cuando nosotros conocemos la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, empiezan a cambiarse los pensamientos. Yo tenía una estructura muy fuerte y el Señor me decía, tienes que cambiar tu pensamiento, así no puedo obrar en tu vida, porque tenía un pensamiento suicida. Todo lo que yo hacía, yo quería morirme. Yo estaba orando y yo era peor que Elías en su tiempo. ¿Cómo así? Sí, porque mi oración era mátame, 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 mátame. Y a mí, óyeme, 15, 20 minutos, una oración suicida. El Señor, yo creo que tenía los oídos tapados, y cuando alguien me daba una palabra era cambia de pensamiento. Yo no entendía, pero yo no quería ver la luz del sol al día siguiente. Pero ¿qué me hizo a mí llevar a esta estructura mental? Porque yo no fui una niña, aunque dije que mi mamá me comparaba con otro, pero yo no fui una niña maltratada ni por mi papá ni por mi mamá. Es decir, yo viví una vida bien como niña. Lo único que sí, mi mamá me comparaba con otros niños para que yo avanzara, y eso era lo que me dolía, y crecí con todo eso, esa rebeldía dentro de mí, que yo no quería que ella me dijera nada. Yo le paraba un stop rápidamente. Eso me volvió agresiva, me volvió una persona que hablaba feo, que no puedo ahora mismo explicarte, porque lo que Dios hizo en mi vida fue una transformación total, que yo estoy muy agradecida del Padre de lo que Él hizo conmigo. Es tanto así que ahora mismo, cuando a mí se me presentan casos de otros jóvenes, de muchachas, adolescentes y jóvenes de 20 años, me ha pasado ya como 2 veces el caso, que yo le estoy hablando de mi testimonio, de esa área de mi vida, porque ellas están pasando por lo mismo. Los espíritus le dicen que me maten. En estos días yo estaba orando por una chica que estaba pasando por esa situación, y estábamos en una segunda y estaba cerca de un balcón, y el espíritu le dijo que me tirara por ahí, porque ellos todavía están, ya no me lo pueden hacer a mí, porque ya ellos no atacan mi mente, pero si lo pueden hacer a través de otra persona, también me atacan a través de otra persona. En una ocasión yo estaba dando una enseñanza bíblica y llegó una niña muy frustrada, con muchos problemas, y yo le presté atención a la niña. Cuando la niña vio que yo le encaré, ella salió de la clase y se sentó, se retiró afuera de la congregación. Y yo me la acerqué y le dije, ¿qué te pasa? Y me dice ella, tú sabes cuando uno quiere coger un cuchillo y hacerle así, 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 así a una gente. Digo yo, sí, pero ¿y por qué? Porque ¿qué te ha hecho esa persona? ¿Y por qué tú piensas así? Y me dice ella, así es que yo te quiero hacer a ti. Y yo dije, ¿cómo? Era la primera vez en la vida que yo la veía a ella, pero yo no estaba pensando de que era un demonio. Y le digo yo, ¿y por qué tú quieres hacerme eso? Es la primera vez que tú me ves. Y dice ella, te odio, te odio. Digo yo, no, es que es imposible tú odiarme, porque tú nunca me has visto. Esta es la primera vez que tú me ves y apenas tenemos unos 15 o 20 minutos juntos. Entonces ahí, cuando ella se viró y mostró lo que había, fue que pude entender que era un demonio que había en su vida. Pero la chica fue libertada por la gracia del Señor. El equipo de liberación estaba, yo llamé a mi mamá, el equipo de liberación pues operaron en liberación con la chica. ¿Qué te digo con esto? Que los demonios, cuando no pueden ya atacarte directamente y ya Dios ha puesto esa cobertura en tu mente para que tú puedas ser maduro en la fe y en todo lo que Dios hace en tu vida, entonces ellos van a querer utilizar a otra persona para atacarte, porque que tú estás atacando áreas de ello que otras personas pueden ser libertadas. Así es, wow, tremendo. Entonces, otra de las cosas que quiero especificar son los beneficios que nosotros adquirimos cuando somos renovados, cuando nuestra mente es renovada. Recuerda que cuando Jesús liberta a este muchacho y habla del hombre fuerte, dice que cuando el hombre más fuerte lo ata, él reparte el botín.
Entonces hay beneficio cuando la estructura mental se cae, cuando ese hombre fuerte se desborona. Entonces tú empiezas a vivir en la libertad plena que Cristo te ha entregado. Otra de las cosas es que se destruyen los argumentos, los razonamientos humanos. Ya tú no empiezas a razonar como razonaba antes, porque incluso son pensamientos que nada más es la gente que lo tiene. A lo mejor yo estoy aquí y la otra persona está pensando cosas negativas de mí, o está pensando que yo pienso cosas negativas de ella, que era el caso mío. Yo siempre pensaba que el otro pensaba negativo de mí, porque esa fue la estructura que se me creó. Siempre entendía que otras personas eran mejores que yo, porque fue una estructura que se me creó. Entonces Dios tuvo que desplomar todo eso y posicionarme en otro estado de liberación. Entonces se derriba la altivez, los pensamientos de cautividad se van todos a la obediencia de Cristo. Entonces ya yo no soy cautiva, ya yo no vivo en ese entorno donde Dios me mostraba ese grupo de personas bajo ese cautiverio. Yo no vivo ahí, yo soy libre por la obra redentora de Yeshua. Otra de las cosas también de cómo logro ser libre, porque a veces las personas pues no entienden cómo ser libertado de esos pensamientos que te dan vuelta y siempre caes, porque es un círculo vicioso. Y perdona que también te interrumpa, yo cómo logro la libertad, pero también cómo sustento luego que la recibo, porque hay momentos de que, ok, entro, pero vuelvo y caigo en la misma condición. Y no es porque no recibí la revelación, sino porque no pude sustentar lo que se me entregó. Hay algo que se llama dominio propio, y el Señor inmediatamente nosotros venimos a los caminos de Cristo, nos entrega el dominio propio. Y nosotros debemos de estar siempre pendientes que las cosas que nos golpean, que te llevan, estar atento, observando qué me lleva a mí a depresión, qué me lleva a la raíz de amargura, qué me lleva a un resentimiento, qué me ata, qué me cautiva. Entonces cuando yo empiezo a identificar todos esos factores que me llevan a mí a formular un juicio maestro, ya sea en contra mío o en contra de otra persona, porque el caso mío era en contra de mí mismo, pero hay gente que quieren matar a otros. Hay personas que son inducidas por el mal a hacerle daño a otras personas. Entonces, por eso te decía ahorita que yo oraba mal, porque ¿cómo yo le voy a decir al Señor que me quite la vida? Era un pensamiento que no venía directamente de Dios, y en la palabra del Señor yo nunca voy a encontrar algo que diga que Él quiere destruirme para mal. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que yo tengo que saber, ¿qué dijo Dios de mí? ¿Qué Él dice acerca de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, eso me va a ayudar a ser libre de esa opresión mental. Cuando empiezo a meditar en las Escrituras, desplazo todo pensamiento de error. El meditar en las Escrituras, como te dije, lo que Dios dice de mí, lo que Dios tiene preparado para mí. Y cuando las Escrituras empiezan a llenar mi vida, entonces esos pensamientos errores se van desplazando, porque ya yo sé cuál es mi identidad y mi propósito. Otra de las cosas es que soy preservada. Cuando yo sé lo que Dios piensa de mí, entonces yo soy preservada. Satanás quería destruirme, él quería matarme. Sin embargo, Dios me preservó la vida para que en este momento, pues, otras personas también puedan ser bendecidas a través de un proceso sí que tuve, pero otras personas van a ser libertadas. Sí. Entonces, ¿cuándo inicia este proceso de liberación o de renovación mental? ¿Cómo es que empieza? Cuando sale de mí la culpa. Eso es algo que tiene que salir. Yo no me puedo sentir culpable todo el tiempo de errores que cometí en el pasado. No puedo estar todo el tiempo con una culpabilidad de lo que otro hiciera. Entonces yo tengo que ser libre de la culpa. Tengo que ser libre con perdón, raíz de amargura, resentimiento, celo, la rebeldía.
Todo ese tipo de cosas deben de ser sanados en nuestro corazón para entonces yo poder entender que ese hombre fuerte fue verdaderamente atado. Así es. Hay algo que mencionaste bien interesante y es la culpa. Hay momentos donde nosotros, claro, cometemos errores, pero nos hacemos esclavos aún de nuestros pensamientos. Y no solamente por nuestras acciones directas, sino también por los que están a nuestro alrededor. O sea, nos hacemos dueños de la culpa de los demás. Y yo creo que esa es una de las puertas principales para estar en un estado de esclavitud, tanto para que el hombre fuerte sea alimentado en nuestros pensamientos, porque estar en una condición de culpabilidad constantemente no nos hace vivir en libertad, no nos hace disfrutar de la sangre de Cristo redentora en nuestras vidas. Amén. Tú decías algo muy importante y es alimentar al hombre fuerte. Quien te alimenta te gobierna. Entonces nosotros debemos de saber quién está gobernando nuestra vida. ¿Está gobernando Yeshua? ¿Están gobernando pensamientos de libertad? ¿Qué está gobernando mi vida? ¿De quién yo me estoy alimentando? Pero también, ¿qué yo estoy alimentando? Son las dos cosas. Sí. Porque cuando yo alimento al hombre fuerte, cuando yo alimento esos pensamientos de error que hay en mi vida, entonces mi espíritu está lánguido. Yo no tengo fuerza, eso enferma. Las personas, perdón, Sí. que viven con ese sentimiento de culpabilidad, pues ya sabe que están enfermos eternamente. Y hay muchas enfermedades producidas incluso por este tipo de condición. Otra de las cosas que yo tengo que hacer con relación a la renovación mental y poder tener identidad y propósito en el Señor es el clamor, la oración y el clamor. Cuando yo tengo intimidad con el Padre, paso mucho tiempo con Él y empiezo a proclamar su verdad sobre mi vida, mi vocabulario va a cambiar, porque a veces nosotros tenemos vocabulario en contra de nosotros mismos. Toda esa cosa que nosotros podemos decir, yo no sirvo para nada, yo no sé cuántas cosas la persona pueda decir en contra de él mismo. Son cosas que hay que cancelarla, anularla, cambiarla en el mundo espiritual. Así es. Otra de las cosas con relación al sustento. Al sustentar un pensamiento en tu cabeza, tener ese pensamiento sustentándolo, manteniéndolo, ese pensamiento que tú sabes que nunca va a ocurrir, ese pensamiento que no está en la mente de Dios, yo no puedo seguirlo sustentando, sí. Tengo que arrancarlo, desarraigarlo para que entonces la voluntad de Dios sea implantada. ¿Sabe algo, Audrey? Que el 90% de los pensamientos negativos que nosotros tenemos a diario nunca suceden. Nosotros a veces pensamos, ¿y si pasa esto? A veces queremos emprender algún proyecto y algún pensamiento nos detiene. ¿Y si fracasas? O queremos comenzar una relación, como hablábamos en uno de los contenidos anteriores. ¿Y si hay una infidelidad? ¿O si no es la persona indicada? O el Señor nos entrega la revelación de un ministerio, y si yo no lo logro tal como el Señor me lo dice, y si hay levantamiento, o a veces queremos entrar en un nivel mayor de intimidad y decimos, pero si le hago la guerra al enemigo, el enemigo me va a hacer la guerra y no quiero estar en paz con el infierno, porque no quiero guerra. Sé que mientras más me introduzco en la oración, más guerra se me levanta. Y hay personas que no sé si ha tenido la experiencia de escuchar, que hay personas que por simplemente no desatar guerras, no quieren entrar en las profundidades de la intimidad o de la oración tocante a incrementar su nivel de intimidad con Dios, simplemente por pensamientos que lo están gobernando. Y volvemos a esta parte, que el hombre es gobernado por lo que piensa, pero hay pensamientos que son susurrados por las tinieblas. Hay pensamientos que no vienen de nuestra propia conciencia, pero también el enemigo sabe
nuestra condición como seres humanos. Si hay algo que hay un refrán que dice que el diablo no es diablo sino por sus experiencias, queriendo decir esa parte, porque hay una peculiaridad que tienen las tinieblas, y ya hablando de manera general, sus escuadrones y todo lo que operan, y es la paciencia para observar, mirar y tener bien pendiente cada detalle, porque si hay algo que a ellos no les gusta es trabajar a ciegas o dando golpes al aire. Tratan de ser precisos y saben cuando estamos fortalecidos. Pero me he dado cuenta, tocante a las experiencias espirituales que me ha tocado vivir, que nosotros estamos fortalecidos cuando nuestra mente está fortalecida, cuando estamos bien cimentados en la roca que es Cristo. Ya yo no soy dirigido porque estamos escuchando mucho este comentario: haz lo que te diga tu corazón, haz lo que tú sientas. Pero hay momentos que mis emociones, por eso es que la gente está siendo tan engañado, porque queremos hacer lo que diga nuestro instinto, queremos hacer lo que nosotros pensamos, y no tomamos un momento para decir: yo no quiero hacer lo que tú quieres hacer, Madeline. Yo quiero hacer lo que Dios quiere hacer en mí. Y a veces lo que Dios quiere hacer no tiene que ver nada relacionado con beneficiarme de manera directa en el momento. Sí me puede beneficiar en un futuro que yo ni siquiera veo, de algo que Dios me está librando. Pero si yo alimento, volvemos a la parte, al hombre fuerte, me voy a quedar en un estado de esclavitud, de cautividad, pero por mis propias decisiones. Sí, exacto. Mira, el cautiverio del hombre fuerte es tan fuerte, valga la redundancia, que es una pared. Así el Señor me lo mostró en estos días mientras preparaba este aprendizaje también. Él me mostró una pared llena de códigos y yo me acerqué así, no quería salir de la visión porque quería leer, quería ver qué era lo que decía, pero fui alejada de la visión y entré 2 veces a la misma visión, porque primero vi el muro y luego cuando volví a entrar a la visión, entonces vi los códigos. Entonces, ¿qué te digo? Detrás de esa pared yo vi un harén de personas y yo decía: Señor, ¿qué es esto? No podía entender. Entonces, cuando vi el hombre fuerte fue que pude entender nuevamente lo que el Señor me estaba mostrando. Entonces, estos juicios maestros vienen con unos códigos específicos que la gente no se enteran que están en su mente y que hay que desmantelarlo, hay que romperlo. Y la única forma de romperlo es con la Escritura. Vuelvo a decirte, ¿qué Dios dice del hombre? ¿Qué Dios ha dicho de ti? Más fácil le creo a una palabra de Satanás que a lo que Dios dice de mí. Las personas tienden que si Satanás le dice, como tú decías, no le voy a hacer guerra porque si yo lo dejo ahí tranquilito, él tampoco se mete conmigo. Lo primero es que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahí es donde yo tengo mi base legal de que él está derrotado. En estos días te voy a contar esto para que tú veas cómo funciona el mundo espiritual. Cuando yo entré aquí, la primera vez a Excelencia Cristiana, se desataron muchos espíritus y empezaron a ir a mi casa. Nada más te voy a contar una de las experiencias, porque ya tuve varias. Pero fueron unos espíritus a preguntarme qué era lo que yo estaba explicando, que ellos no entendían, que qué código era de lo que yo estaba hablando, qué era lo que yo estaba desatando. Incluso me preguntaron qué era eso que yo decía, que ellos están abajo y que nosotros estamos arriba en los lugares celestiales. Él me dijo específicamente que nosotros estábamos arriba en los lugares altos. Pero yo le pregunto al Padre que está ahí, le pregunto al Espíritu Santo que está ahí al lado mío, y ¿quiénes son ellos? Porque me estaban haciendo muchas preguntas, pero yo no le contestaba ninguna. Y cuando vi uno como superior, un espíritu como superior, y yo le pregunté, ¿quién es ese? Entonces él me da el nombre de ese espíritu y yo rápidamente salgo de la visión porque yo no le iba a dar a ellos respuesta.
ahí tuve que meterme con el Señor y empezar a poner cerco en mi hogar, porque vi que ellos me estaban bombardeando y estaban buscando información de lo que yo había traído para acá. Entonces, yo no me puedo quedar en mi casa ahora. Ellos me mandan a la mente, hija, que tu excelencia cristiana, no vaya para allá. Tú tienes problemas, tú tienes situaciones, pero yo sé que son unos pensamientos que no son propiamente míos, sino que son infiltrados. Entonces, si yo me quedo en mi casa, hay personas que necesitan escuchar esto. Hay alguien que va a ser libertado con esta palabra, que le va a ser de bendición. Pero el enemigo no va a querer. Él va a buscar la forma. Si me quedo sentada y digo, bueno, en Excelencia Cristiana se me están levantando, ahora yo estoy dando testimonio y se me están levantando el enemigo. Pero esa no es mi función, es que Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Y lo que más me gustó de todo esto que pude ver es que ellos no saben dónde están. Ellos quieren saber. Porque el hecho de ellos preguntarme a mí, de que nosotros estamos abajo, ¿qué es eso? Que nosotros estamos abajo y ustedes están arriba. Es porque ellos entienden que tienen posesión de esta tierra, pero hace mucho que Cristo le quitó el título de propiedad de esta tierra y ellos no tienen absolutamente nada, no tienen nada. Y todo el que viene a los pies de Cristo, toda esa herencia se nos entrega a nosotros. Entonces nosotros somos los gobernantes, los gobernadores de esta tierra. Por eso es que cuando yo llego a un lugar como gobernante, como embajador del reino, los demonios tienen que salir corriendo. Ellos son los que tienen que salir. En mi congregación hubo una vigilia el sábado y entró una señora, vino de lejos. Cuando ella entró, yo vi que la iglesia se tornó negra. Y yo digo, ahora mismo entré en una tiniebla. Y la iglesia completa, en ese momento yo tenía el micrófono en la mano, entramos en la guerra espiritual. Luego la señora, que el predicador le oró y le sacó lo que ella tenía, ella se para llorando y me dice, te quiero pedir disculpa. Yo le dije, ¿por qué tú me quieres pedir disculpa? Me dice, porque yo fui la que traje la cosa negativa que tú viste. En el momento yo no le entendía, pero luego el Espíritu Santo me dice, es una bruja, vino a hacer una encomienda. Ella después me lo explicó todo, ella me explicó todo, ella me dijo, yo vine con una encomienda y cuando yo entré, que sentí el poder de Dios en esta congregación, ella empezó a llorar, yo la vi llorando, pero no pudo hacer lo que vino a hacer porque el poder de Dios la desplazó. Entonces yo no puedo tener miedo frente a la situación del enemigo porque él es que tiene que correr. Yo soy libre, yo soy dueña de esta tierra, porque dice la palabra del Señor que esto se nos va a entregar a nosotros por heredad. Entonces ellos son los que están ilegal en los cuerpos y en los territorios. Entonces, cuando el cristiano entiende este tipo de cosas, óyeme, tienen que irse de donde estén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amada Audrey, yo quiero que tú hagas una oración para que nosotros entremos en este nivel y mantengamos nuestra liberación en este nivel de conocimiento y de revelación de lo que el Espíritu Santo quiere para con nosotros y cómo nosotros debemos operar en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Sí, voy a orar por aquellas personas que tienen estructuras mentales, que tienen fortalezas mentales, para que sea el Señor pues derribando todo argumento y toda actividad que esté en tu mente en este momento, que sean desplazados por el poder y la autoridad de Dios, para que tus pensamientos sean como lo del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios son más altos que lo nuestro, y proclamamos en esta hora esa palabra que pueda fluir en tu vida para que tú seas exactamente como Dios quiere que tú seas, para que tú te veas exactamente como Dios quiere que tú te veas. Venimos contra toda actividad y derribando toda artimaña que te tiene bloqueado, que te hace girar una y otra vez en el mismo entorno. Se derriban esas paredes, se derriban esos muros de contención que no te dejan ver la gloria de Dios en tu vida. Proclamamos liberación en este momento en el nombre de Jesús sobre esos adolescentes que están atados por el enemigo, esos jóvenes que están siendo maltratados por sus padres, por sus abuelos, por cualquier persona que te está ahora mismo haciendo daño. En el
el nombre poderoso de Jesús declaro liberación sobre tu vida. Declaro liberación, que la paz de Dios llegue a ti de manera sobrenatural y que tus pensamientos puedan entrar en el orden de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Poderoso, yo sé que sí, yo sé que muchas personas han sido bendecidas con este contenido. Te invitamos a que te conviertas en un puente y evangelices las vidas, tanto de los que están dentro del redil como los que aún no les conocen, a través de esto que el Señor ha tratado con Audrey. Gente linda, le invitamos a que nos busque en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y sean parte de esta gran visión de educar, de fortalecer, de evangelizar las naciones. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Audrey Tejeda. Dios le bendiga, Dios le guarde.